¿Ama usted la venida de Cristo? ¿Desea usted que Cristo venga? ¿Piensa constantemente en ello? ¿Es su anhelo ir al cielo y dejar esta tierra y todo lo que hay en ella? Y es que en la Biblia hay muchas promesas increíbles de lo que será el cielo, de qué ocurrirá allá, porque el cielo es un lugar increíble. Entonces en el cielo no vamos a estar enfermos, tenemos la provisión de la sanidad divina completa. Será increíble el cielo. Y entonces me surge una pregunta: ¿y por qué el cielo será así? El cielo será tan genial y tan maravillosa porque Jesús me ama a mí. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6. Y vamos a hacer la lectura de estos versículos hasta el número 17. ¿Listo? Y usted va a leer conmigo ahí en voz baja. Usted va a seguir la lectura que nos servirá de inspiración para que Dios ilumine su palabra en nuestra vida. ¿Cuántos están conmigo? Dígame amén. Dice la palabra de Dios: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Versículo 7. He aquí, vengo. ¿Cuándo? Diga conmigo pronto fuerte. Vengo. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Más bien, ¿qué? Adora a Dios. ¿Cuántos han adorado a Dios en esta mañana? Amén. Sigue diciendo el versículo 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está, ¿qué? Cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Versículo 12. He aquí, yo vengo, ¿cuándo? Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentiras. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y vamos a leer todos el versículo 17 a una sola voz. 1, 2 y 3. Y el Espíritu y las dicen: ven. Y el que oye, diga: y el que tiene sed, venga y tome del agua de vida gratuitamente. Yo quiero seguir con esta tónica en la que venimos en el culto y hablar acerca de estas promesas de amor que Jesús ha dejado a la iglesia.
Y me encanta esto como termina el pasaje y el versículo 17 cuando dice, y el Espíritu y la iglesia dicen que ven. ¿Cómo dice el Espíritu y la iglesia? Diga conmigo, ven. Y es que uno no va a un lugar donde no es bienvenido, ni invita a alguien que no es amado. ¿Está conmigo? Uno nunca va a un lugar donde no es bienvenido, ni tampoco invita a alguien que no es amado, que no es apreciado. Y una de las misiones de la iglesia es proclamar la venida de Jesús, el regreso de nuestro amado. Es uno de los propósitos de la iglesia, y la iglesia no debe olvidar esto. La iglesia debe enfatizar que fue colocada en medio de este mundo para recordar y para gritar a los cuatro vientos que Jesucristo viene pronto. Entonces, cuando la iglesia se distrae, cuando pierde su sabor, cuando deja de brillar, también deja de anunciar y proclamar la venida de Cristo. Y si la iglesia no proclama, no anuncia la venida de Cristo, la pregunta es, ¿quién más lo hará? ¿Quién más le dirá a este mundo que Cristo regresará pronto? Que Cristo vendrá por su pueblo, que Cristo vendrá a traer justicia y solución. Nadie lo hará. Es por ello que la iglesia dice, ven, ven pronto. Pero le repito, uno nunca va a un lugar donde no es bienvenido, ni invita a alguien que no es amado. Recuerdo que cuando era niño, y muy seguramente también le ocurrirá a cada uno de ustedes, uno tenía lugares a donde quería ir en vacaciones, que eran preferidos, que uno le decía, papá, lléveme allá, vamos y visitamos, déjeme ir. Pero también en vacaciones uno tenía lugares donde no quería ir. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era un niño, que unas vacaciones mi papá dijo, vamos a ir a visitar al tío Félix. Entonces yo dije, yo veo una caricatura que se llama Félix el gato. Ese tío debe ser chévere, bacano, dije yo. Y entonces nos fuimos por allá por Cundinamarca, por mesitas del colegio, la mesa. Y por allá bajamos y yo todo feliz porque íbamos a conocer. Y yo dije, no, eso debe ser increíble. Y mi papá me dijo, no, y él tiene una finca. Entonces yo me imaginaba así una finca ecuestre, así con caballos saltando y con una piscina grande. Y yo dije, no, y allá debe tener rana, debe tener billar, debe tener juegos. Y yo, papá, lléveme donde el tío Félix. Y efectivamente, después de un largo viaje llegamos donde el tío Félix. Y llega el tío Félix, me acuerdo que sí tenía una finca, pero la estaba lavando ese día justamente que fuimos. Y ahí en la casa pues no había nada que hacer, en realidad no había nada, había una estufa de leña, tocaba uno bajar toda una montaña para llegar a la finca. Y lo único que nos dio el tío Félix fue un costal de mangos, pero un costalado, y esos mangos nos duraron todas las vacaciones. Que yo le decía a mi papá, tengo hambre, ¿y qué me decía él? Coma mango. Entonces yo dije, jamás quiero ir donde el tío Félix. ¿Por qué? Pues porque no tenía ningún interés. Para mí no había nada que me hiciera feliz. No habían primos, no había ni un perro con quien jugar, nada. Pero recuerdo que había otros lugares donde yo sí quería ir. Generalmente uno quería ir donde los primos, donde habían personas de la misma edad. Pero había un lugar donde a mí me encantaba ir, y era en Armenia, donde el pastor David Woodward, misionero de las Asambleas de Dios, americano, acá en Ibagué, tenía 3 hijos de mi misma edad. Entonces nosotros jugábamos mucho y yo le decía, papá, lléveme donde David. Pero lo que más me gustaba de ir a la casa de David es que ellos, como eran 3 hombres, ellos tenían muchos legos, infinitos legos. Esas canecas de pintura grandes estaban llenos de Lego y tenían 8, 10 canecas y las botábamos en la sala y podíamos pasar días completos
armando Legos, y yo pues como en la casa no teníamos así como mucho dinero para los juguetes, pues mucho menos íbamos a tener para tener un Lego. Por eso es que ahorita grande, ahora sí compro los Legos, porque yo decía, cuando sea grande voy a ser como mi amigo David Woodward, a quien bendigo, al igual que su esposa y sus hijos, porque cuando fui niño y adolescente me hizo pasar muchas alegrías en las vacaciones. Entonces, así como usted y yo tenemos lugares predilectos, preferidos, pues recuerdo que nadie va a un lugar donde no es bienvenido, ni invita a nadie que no es amado. Por eso la iglesia debe proclamar la venida de Cristo, y su llamado es a decir, como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. ¿Puede aprenderse conmigo ese fragmento del versículo? Diga conmigo, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Otra vez, 1, 2 y 3. Ven. Ahora, hay unas preguntas. ¿Ama usted la venida de Cristo? ¿Desea usted que Cristo venga? ¿Piensa constantemente en ello? ¿Es su anhelo ir al cielo y dejar esta tierra y todo lo que hay en ella? Y estas fueron algunas preguntas que me hice en esta semana, porque yo dije, verdaderamente yo amo la venida de Cristo. Por lo menos cada 2 días, cada 3 días o cada día estoy diciendo, Señor, ven pronto por mí. Señor, quiero irme para el cielo. Y fui confrontado con este versículo que dice que el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Yo quiero ser como la novia de Cristo que dice, ven, y amar su venida. Y yo hoy quiero mostrarle a través de estas promesas celestiales que cautivan y enamoran a la iglesia, y quiero mostrarle esto para que usted también ame la venida de Cristo y proclame su regreso y haga parte de ese grupo de lavados por la sangre de Cristo que decimos, ven. Y es que en la Biblia hay muchas promesas increíbles de lo que será el cielo, de qué ocurrirá allá, porque el cielo es un lugar increíble. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántos lloraron esta semana por un dolor o por un problema? Levánteme la manita si usted lloró porque se enfermó. Los demás, gracias a Dios que ellos están bien, ellos no lloran, pero yo esta semana sí regué unas lágrimas delante del Señor de impotencia, de rabia. Pero mire lo que dice acerca del cielo. Dice que el Señor enjugará. ¿Sabe usted qué es enjugar? ¿Cuántos han visto las series coreanas? ¿Sí? Las mujeres aman las series coreanas, ¿cierto? Enjugar es cuando está ahí los dos protagonistas y la mujer está llorando. ¿Y qué hace el hombre con ternura y amor? Cuando él hace esto, ¿qué hace ella? Mira con amor. Y eso es lo que dice la Biblia, que en el cielo el Señor ¿qué? Con amor, con ternura enjugará toda una de las lágrimas que salgan de nuestros ojos, y ya no habrá muerte. ¿Cuántos han experimentado la muerte de alguien que amamos? Este año, hace poco, ¿verdad? Mire que dice que en el cielo no habrá muerte. ¿Qué más no habrá? Dolor. ¿Cuánto le duelen las rodillas, la cadera? Ay, pastor. Pues mire que la Biblia dice que en el cielo ya no habrá ¿qué? Dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Entonces mire cómo la Biblia nos muestra lo increíble que será el cielo. ¿Cómo no anhelar ir allá?
Yo me acuerdo las canciones que cantábamos antes. Es que yo soy un cristiano de antaño, de esos viejos allá. Y nosotros cantábamos canciones como por ejemplo que decía: allí llanto no habrá, ni tristeza, porque entonces cielo para siempre será el consola. Entonces, amamos la venida de Cristo, porque nos recordaba estas promesas hermosas. Y cantábamos otra que era más chévere. A ver si ustedes de los míos, de los antiguos, de los viejos en el Señor, ¿no? Porque estamos jóvenes y rejuvenecidos. Pero cantábamos una que decía: yo le alabo con el corazón, yo le alabo. No, ustedes no son de mi generación, ¿cierto? Yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo. Y si me faltan, yo le alabo. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me fui con Él. Entonces nosotros cantábamos de la alegría de ir al cielo, porque eso debe ser para el cristiano el regocijo de ir allá. Apocalipsis capítulo 22 versículo 3 da otra luz de lo que ocurrirá en el cielo. Dice: y no habrá más maldición. Tremendo. Si no va a haber maldición, ¿qué significa eso? Que no va a haber enfermedad en el cielo, porque la enfermedad es una de las consecuencias de la maldición del pecado, ¿cierto? Entonces en el cielo no vamos a estar enfermos. Tenemos la provisión de la sanidad divina completa. Será increíble el cielo. Y entonces me surge una pregunta: ¿y por qué el cielo será así? ¿Por qué tanto para nosotros que merecemos tan poquito? Y la respuesta es simple y sencilla: el cielo será tan genial y tan maravillosa porque Jesús me ama a mí. Esa es la única razón. Porque el amor de Jesús no solamente se refleja en mi pasado. Ahorita tomábamos la cena del Señor y dice: recuerden el pasado. Porque nosotros recordamos el pasado sin remordimiento, de que antes éramos malos, pecadores, dañábamos a las personas o nos dañamos a nosotros mismos. Pero Jesús nos amó en el pasado y nos rescató. Pero también tomamos la cena del Señor para recordar el presente, de que el amor de Jesús está presente en cada una de las acciones de mi vida. Cuando yo lo necesite en el trabajo, en el estudio, cuando yo lo necesite en la familia, en cualquier área de la vida, yo puedo decirle: Jesús, muéstrame tu amor. Y puedo ver el amor de Jesús obrando a diario en mi vida. Pero se nos olvida que también Jesús nos amó en el futuro. Por eso cuando tomamos la cena del Señor, termina el pasaje diciendo: y cada vez que beban de este pan, que coman de este pan y beban de esta copa, anunciaréis la venida del Señor hasta que Él vuelva. Él vendrá porque me ama, y no solamente vendrá para mí, por mí, sino que también habrá preparado un lugar especial, sin dolor, sin llanto, sin enfermedad, sin ninguna condición pecaminosa. Y todo eso Él lo hace porque te ama a ti. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso por ese amor que el Señor mostró en el pasado, en el presente, pero también en el futuro? Te dará su amor. Pero ahora la cosa se complica. Si Dios muestra su amor en el futuro, preparando un lugar tan especial para mí, mire lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman
la venida del Señor. Mire lo que dice, es una cuestión de amor, es una cuestión de amor. Y existe una promesa para aquellos que aman su venida, una recompensa que será dada por Jesús. ¿Y esa recompensa cómo se llama? ¿La corona de qué? De justicia. Pero la condición para tener este reconocimiento en el cielo es amar su venida. Amar su venida. La condición sigue siendo el amor, porque si no hay amor por el amado, no habrá amor por su venida. Quiero volver a decirlo. Si no hay amor por el amado, tampoco habrá amor por su venida. Es por lo que Apocalipsis dice: el Espíritu y la esposa o la iglesia dicen, ¿cómo dicen? Ven. Y quiero explicarle brevemente lo que significa ese versículo. El Espíritu y la esposa, la iglesia dice, ven. Es un dúo, es un binomio que anhela la venida del esposo. Y esto me muestra dos personajes. El primer personaje que vemos allí, ¿quién es? El Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el primero que anhela la venida de Cristo. Es el primero que está diciendo: Jesús, por favor, ven. Y entonces me surge la pregunta: ¿y por qué el Espíritu Santo también anhela la venida de Cristo? ¿Por qué el Espíritu Santo nos muestra cómo la iglesia debe anhelar que Él venga por ella? Bueno, la respuesta es simple, sencilla. Es que el Espíritu Santo tiene un papel muy importante en la venida de Cristo, y es santificar a la novia. El Espíritu Santo es aquel que santifica a la iglesia, que la limpia. Yo tuve la oportunidad de casarme 2 veces. Pastor, ¿cómo hace usted divorciado? No, gracias a Dios no. Pero como mi esposa es de Montería, yo de Ibagué, nos tocó hacer 2 bodas porque traer los invitados de Montería a Ibagué salía muy difícil, y llevarlos a usted para Montería, pues usted me diría: pastor, pues yo le doy un regalito, pero pues no puedo. Entonces queríamos que las personas que amábamos, la iglesia, la familia, los amigos, estuviéramos en las bodas. Entonces hay un nuevo oficio, un nuevo trabajo, por si alguien está desempleado, aprenda nuevos trabajos del siglo XXI, y se llama wedding planner. A ver, digan conmigo, wedding planner. ¿Qué es eso? Pues la persona que le planifica a uno la boda. Entonces yo tuve la oportunidad de tener 2 mujeres de esas, una en Montería y otra acá en Ibagué. ¿Y en qué consiste eso? En que como un matrimonio lleva tantas cosas, que el vestido, que el peinado, que la torta, que la comida, que la iluminación, que la música, y uno de novio, ¿cómo está? Ansioso, preocupado, angustiado, dudando. Entonces es mejor contratar a una persona. Acá en la iglesia tenemos varias de esas porque tenemos muchas bodas al año. Entonces que le prepare todo. Entonces el Espíritu Santo es como el wedding planner del cielo. Prepara a la iglesia. Y tuve la oportunidad en Montería. Entonces uno iba y le decía: bueno, ¿qué quieren de comer? Tenemos esta comida. ¿Y qué quieren de postres? ¿Y cómo quiere la iluminación? Y el día que me casé allá en Montería, no nos tuvimos que preocupar por nada. ¿Por qué? Porque allí estaba ella para que todo saliera bien en el matrimonio. Pero la de acá de Ibagué no fue así. ¿Por qué? Porque la contraté, un servicio excelente, se llama Lisset Lozano. Fuimos, nos mostró la comida, todo. Pero ella no me dijo un pequeño detalle, y era que ella no podía estar el día de mi boda, sino que iba a enviar a sus trabajadores. Y eso a mí me preocupó, me angustió, porque yo dije: en caso de que no llegue la torta, ¿qué hago? Imagínense, ¿qué tal que no lleguen las flores y mi esposa no desfile acá con un ramo? Entonces yo tenía mucha preocupación
de cómo iba a salir la boda. Gracias a Dios ella fue una mujer muy responsable y dejó a cargo todo, pero lo que yo anhelaba era haberla visto ahí, porque me daba la confianza de que ella se iba a encargar de todo lo que tenía que ver con la boda. Asimismo, por eso dice Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven. Porque el Espíritu Santo es el encargado de entregar a la iglesia, a la novia de Cristo, sin mancha y sin pecado. Él es el encargado de decirte cuando las novias están diciendo, ay no, yo ya no me caso con ese muchacho, es que ese muchacho tiene una pecueca muy fuerte. Entonces la que está arreglando la boda le dice, pero mi amorcito, usted ya pagó 10 millones por la boda. Entonces, ¿qué dice uno? No, pues ya me aguanto la pecueca, porque para devolver 10 millones, eso mismo hace el Espíritu Santo. Está trabajando en ti para que el día que suenen las trompetas, tú puedas ir al cielo, porque eres santo, porque eres purificado, porque eres lavado por la sangre de Cristo. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. ¿Está conmigo? Dígame. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, es decir, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando la Biblia? Del anticristo, ¿cierto? Entonces dice, ojo, antes que venga la venida, la segunda venida de Cristo, tendrá que venir el anticristo. Pero mire lo que dice el versículo 5. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que. Diga conmigo, lo que lo detiene. Diga conmigo, lo que lo detiene. Desayunaron esta mañana, diga, lo que lo detiene. Eso, muy bien. Sigue diciendo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, es decir, el anticristo. Y el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay ¿quién qué? Al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Adivine de quién está hablando. Del Espíritu Santo. ¿Por qué no ha venido Cristo todavía? ¿Y por qué, aunque como nos explicó el pastor David hace 8 días, se ha levantado el espíritu del anticristo, se han levantado los gobiernos, vemos cada día más maldad para que Cristo venga? ¿Por qué no ha venido? Sencillo, porque hay alguien que está haciendo el trabajo y se llama el Espíritu Santo. Por eso el día que suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seamos arrebatados juntamente con ellos hasta las nubes, no solamente será llevada la iglesia, sino también será llevado ¿quién? El Espíritu Santo, porque el Espíritu y la iglesia dicen ven. El Espíritu Santo anhela la venida de Cristo. Yo me imagino esas mujeres que planean las bodas diciendo, ay Dios mío, que llegue rápido el día, porque estas viejas son muy cansonas, piden de todo. ¿Cómo así que por allá que quiero entrar en un caballo blanco con un cuerno aquí grande? ¿Y qué dicen los hombres? No, yo tengo un tío que tiene una motico, podemos ir ahí. Pero ella quiere el caballo blanco, unicornio. Pero es que yo quiero que la decoración. ¿Y cuánto cuesta eso? No, como 10 millones de... No, y no tiene algo más barato. Entonces esas personas se estresan. Así mismo está el Espíritu Santo con algunos de ustedes acá en la iglesia diciendo, ay, que venga rápido el Señor, porque donde nos demoremos un poquito, no va a haber boda.
no se casa y él no se ha ido porque quiere entregar una esposa limpia. El Espíritu Santo está trabajando para que tú seas más santo, pero también la buena noticia es que el Espíritu Santo está trabajando para que tu familia llegue a los pies de Cristo a su venida. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido? Porque el Espíritu Santo quiere ganar a tus amigos, a tus hijos, a tu familia, y Él trabaja para presentar la novia a Cristo. Así que el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Pero luego yo me doy cuenta que ante esta realidad y que la iglesia no ame la venida de Cristo, me doy cuenta que hay un pecado dentro de la iglesia, y es el pecado que dijo Jesús en Mateo 24 versículo 10. Mire lo que dice Mateo 24 versículo 10. Muchos, hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros, ¿se qué? Mire al que tiene al lado y dígale, no nos peleemos, tratémonos pasito, tratémonos bonitos, ¿cierto? Pero luego dice el versículo 11, dice también, y se levantarán falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Levante la mano derecha y diga, Señor, gracias porque estoy en una buena iglesia. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor porque usted está en una iglesia donde le predican la verdad? Pero es que dice que en los postreros días se levantarán, ¿qué? Falsos maestros y los engañarán. Y mire la consecuencia de lo que estamos viviendo, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ¿qué? Se enfriará. Ese es el pecado de la iglesia de hoy. Falta de amor, que el amor se enfríe, porque si no hay amor, no hay deseo de casarse y no habrá matrimonio. Nosotros tuvimos acá una pareja que decía que se amaban mucho y ya tenían la fecha de la boda. Entonces la boda será el 1 de diciembre. Y ese muchacho, que era muy responsable, pues compró la nevera, compró la cama, todo lo amobló. Le pagó a la señora, a la wedding maker, ¿cómo es? La wedding planner, para que planeara la boda. Pagó los anticipos y faltando una semana para la boda, esta bendita mujer le dice, ya no me caso contigo. Ese muchacho casi se enloquece. A mí me dio rabia y yo fui y lo visité y le dije, bueno, igual si no se va a casar, yo también necesito una lavadora, véndamela más barata. Porque ya había hecho un esfuerzo, ya la familia, gracias a Dios yo no alcancé a comprar el smoking que iba a llevar a la boda, porque si no también hubiera perdido la plata. Porque está bien que faltando 6 meses le digan a uno que no, pero faltando una semana. En realidad, ¿qué era lo que mostraba esa decisión de esa mujer? Que no había amor. Y es lo mismo que dice la Biblia, se enfriará el amor. Si no hay amor, no hay deseo. Por eso Jesús le dice a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso dice en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El problema de la falta de ¿qué? De amor. Muchos se perderán la venida de Cristo, no porque no vengan a la iglesia, no porque no se llamen cristianos, no, porque en realidad su amor se apagó. Su amor a Dios se extinguió y por eso ya ese tipo de personas no aman la venida de Cristo. Ahorita vamos a ver qué es lo que aman. Me recuerda mucho cuando yo era adolescente. Yo tenía un amigo acá en la iglesia y un día
yo iba a ir para donde la hermana Lucero, que vivía allí en la 24, iba a jugar con Edison a la casa de él. Y cuando yo iba bajando por la 24, venía de frente William. Y William llegó y iba en una borrachera, pero borracho así, y así con la camisa toda vomitada y así con los zapatos. Y cuando él me vio, se le pasó la borrachera porque sintió una pena. Éramos buenos amigos. Y entonces él me vio y cuando yo lo vi, yo creo que mi cara reflejó tanto el dolor que tenía, que ese hombre me vio y lo que me dijo fue: Rubén, perdóneme. Y justo en ese momento, parece una serie coreana, iba bajando hacia un carrito de un señor que vendiendo pinchos. Entonces él vio y como buen borracho que dijo: venga, yo le compro un pincho para que no esté triste. Y entonces yo estaba en shock, porque el amigo con el que veníamos a la iglesia, él vivía acá en la iglesia, con el que compartíamos de Cristo, yo lo había visto fracasar, lo había visto en pecado, estaba lejos, toda la noche no había llegado a la casa por estar tomando, y su esposa y sus hijos estaban preocupados y estaba dejando en bajo el nombre del Señor y lo que había hecho. Entonces yo estaba conmocionado y él comprándome el pincho y me lo dio y me dijo: vaya Rubén, cómase el pincho y no le diga nada a su papá. Entonces cuando él me dijo eso, él se fue y yo quedé en shock. Yo quedé en shock con mi pincho. Y yo dije: ¿y ahora qué hago? Como Mero Simpson cuando se comió la langosta que era su mejor amigo, lloraba. Y entonces recuerdo que me senté en el andén con el pincho. Yo dije: yo no me puedo comer esto porque yo estoy triste. Y aunque yo iba a ir a jugar con mi amigo Edison, yo dije: me devuelvo para la casa. Y yo me acuerdo que me subí por la 24 y yo lloraba, pero de un dolor, porque yo sabía que mi amigo había perdido la salvación. Porque sabía que él, si seguía así, ya no amaba la venida de Cristo. Y lloré hasta acá, y ese día fue uno de los peores días. Y cuando me acosté a dormir, el Señor me permitió tener un sueño. Y en ese momento yo empecé a soñar que yo estaba en mi casa, cuando de un momento a otro sonó la trompeta. Y yo pude ver, así como dice la Biblia, que mi cuerpo en un abrir y cerrar de ojos fue glorificado. Y cuando yo me miré, mis vestiduras eran blancas. Y yo me había puesto la pijama negra, pero ahí yo me vi blanca. Cuando de un momento a otro empezamos a subir lentamente, así como dice el libro de Hechos capítulo 1, cuando Jesús subió, que los discípulos lo alcanzaron, ¿qué? A ver, y empezamos nosotros a subir. Y como nosotros vivíamos en este edificio al lado de la iglesia, yo empecé también a ver que muchos de los hermanos de la iglesia empezaban a subir conmigo. A ver, yo miro a ver a quién fue el que vi que subía, a ver, porque yo no me acuerdo si usted estaba o no estaba. Tenga cuidado, no deje de amar al Señor. Y empezamos a subir. Entonces yo me llené de alegría, porque cuando yo miré arriba, Cristo estaba en las nubes, también vestido de blanco, y muchas personas de la iglesia subían. Entonces yo dije: bien, la coroné, me fui con Él, me voy para el cielo. Y sentí tanta alegría en el corazón, tanto entusiasmo. Pero cuando vuelvo y miro abajo, y me acuerdo que vi el techo de la iglesia, literalmente las tejas, vi a mi amigo William que vivía ahí, y él no subía. Él todavía estaba con su ropa de trabajo. Entonces yo empecé a desesperarme y empecé a tratar de bajar, pero no podía, porque había una fuerza que me elevaba hacia las nubes y cada vez era más lejos. Y yo empecé a ver la 23 con Quinta, y ya empecé a ver las otras manzanas, y yo empecé a llorar y a clamar diciendo: Señor, por favor, no permitas que yo me vaya y William se quede. Y yo trataba, y ese hombre seguía haciendo sus cosas allá, pero yo no podía, hasta que llegué a un momento en que ya no pude ver lo que había abajo, y me levanté llorando, y solamente había un clamor en mí: Señor, salva a William. ¿Por qué le digo esto?
Porque la falta de amor hace que se pierda la salvación. ¿Por qué no ama la iglesia a Jesús? ¿Por qué las personas dejan que se enfríe el amor? El texto con el que iniciamos y con el que quiero terminar nos lo dice. Apocalipsis 22:14 nos da la respuesta. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas, dice el versículo 15, los perros están afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ¿qué? Y hace mentira. Se cambió el amor por el amado, por el amor al pecado y al mundo. Mire, Dios promete que el cielo será un lugar de amor, pero para que esto funcione, tú también debes amarlo a Él. Y yo quiero terminar en esta mañana diciendo que si tú has sentido que tu amor por Dios ha menguado, si se ha apagado o si se ha acabado, hoy te digo, vuelve a amar a Jesús. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Intencionalmente decide volver a sentir ese fuego de amor por tu amado, ese deseo por Él, que tú también puedas decir esta mañana: Jesús, ven por mí, quiero estar contigo, ven pronto, que te necesito más que a nadie. Por eso dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si el amor se enfría en tu vida, entonces no podrás experimentar las bendiciones que vienen en el cielo. Esta semana yo pensé que me iba a morir. Cuando salí de la casa estaba yendo y viniendo la luz, yendo y viniendo la luz. Y yo salgo porque tenía una reunión a las 8 de la mañana y me monto al ascensor. Vivimos en un piso 13. Y yo entro normal, y cuando se cierra la puerta pongo el piso número 1 y se fue la luz y el ascensor se bajó. Y yo, ay Dios mío, ¿qué pasó? Y volví a la luz y otra vez se bajaba otro poquito. Ya íbamos en el piso 12. Y iba a la luz y se volvía. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? Yo saqué el celular, voy a llamar a mi esposa, que la amo, que cuide bien a mi hijo, que no me le vaya a conseguir un papá a mi bebé. Y empecé yo, y fueron momentos de angustia, hasta que por fin volvió prolongadamente la luz y se abrió la puerta. Y yo, que fueron momentos de angustia. Pero ya cuando me pasó la adrenalina, yo dije, en ningún momento pensé en arrepentirme. Porque hay personas que dicen eso, ¿cierto? Antes que suene la trompeta, yo la escucho primero. Señor, en el nombre de Jesús, perdóname mis pecados, que en el nombre de la ley, en el nombre de Jesús, amén. No, hermanos, uno no sabe cuándo va a venir la muerte. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos, rápido, pronto. No hay tiempo de arrepentirse y hacer las primeras obras. Es mentira eso de arrepentirse en un instante. El arrepentimiento que trae amor es un camino diario, no un instante de una oración mediocre. Por eso yo quiero decirte de parte del Señor en esta mañana: vuelve a amarme. Y di como dice el Espíritu Santo: ven Jesús.